Lo que señalan es que Morena, el PT... Perdón, yo no represento aquí a la oposición. Yo estoy representándome a mí misma y no hablo a nombre de ningún partido. No me metas en esta bolsa, te lo pediría muy respetuosamente. Muy bien, como Denise dice, a nombre propio y sin representar a nadie, y también lo dice en esos términos la oposición. Morena, No, PT y el Verde. Millones de votantes, yo no. Yo soy un analista, punto. Sobre el paro de los magistrados, de los jueces, de los trabajadores del Poder Judicial, ¿cómo ves las cosas? Bueno, en primer lugar, mi absoluta solidaridad con los miembros del Poder Judicial que se van a paro. Creo que es absolutamente legítimo hacer un paro cuando están en riesgo tus derechos laborales y cuando ha habido una campaña de desprestigio contra un poder que tiene serios problemas, todos lo conocemos, pero que no merece esta embestida desde la mañanera y desde el oficialismo. Reflexionaba sobre mi propio amparo, el que discutíamos el lunes, Manuel, que me otorga un tribunal colegiado ante las violaciones a la libertad de expresión que entrañan las difamaciones desde la mañanera. Ese amparo no hubiera sido posible ante el nuevo Poder Judicial que están planteando, un Poder Judicial al servicio de Morena. Ahora Denise hace referencia a su amparo en lo personal y señala cómo en el nuevo sistema de justicia no vamos a poder tener acceso a ese tipo de justicia, pues no sé cómo lo concluye. Lo cierto es que hoy para acceder a ese tipo de amparos uno necesita muchos recursos económicos o muy buenos amigos con conocimiento de derecho para que lleven a cabo esa defensa legal. Entonces, yo reconozco que el sistema que tenemos hoy no solo toca a la justicia local, no solo toca a las fiscalías, a los ministerios públicos, también toca a los jueces que tienen un problema severo de legitimidad y de corrupción. Sin embargo, y esto lo reconozco en términos de honestidad intelectual, a mí no me gusta la reforma que propone la elección popular de jueces y magistrados, me gusta la de ministros. Creo que no contamos con evidencia suficiente que nos permita determinar que la justicia en México va a mejorar por esa sola razón. También reconozco que hay un enorme respaldo popular de la reforma y en ese sentido creo que nos toca tomarnos en serio la discusión del proyecto de decreto que hoy tenemos en el escritorio y alejarnos de los absolutos, porque si seguimos gritando autoritarismo por un lado y los otros respondemos voluntad popular, pues nos quedamos en ese debate estéril. Es necesario que empecemos a desgranar la reforma y entender cómo es perfeccionable. Yo pasé 2 años litigando mi propio amparo contra la mañanera. 2 años de ir y venir a tribunales, me apoyaron abogadas pro bono. ¿Y por qué argumento que ese tipo de amparo sería imposible de conseguir en un sistema judicial controlado por Morena? ¿En qué momento magistrados electos por el voto popular, designados por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, controlados por Morena, le otorgarían un amparo a una ciudadana que ha padecido abusos del poder, una ciudadana crítica, si no tienen independencia, autonomía, ni compromiso con la Constitución, sino compromiso con el partido en el poder? Por eso argumento que el amparo que yo conseguí y muchos otros que se han otorgado a lo largo de este sexenio no podrían obtenerse frente al sistema judicial que está planteando el partido en el poder en este momento. En relación nuevamente a lo de tu amparo, Denise, es verdad que te han protegido a ti como ciudadana, como una ciudadana que ha sido atacada desde la mañanera, pero también es cierto que te han protegido en términos pro bono los abogados por quien eres. Entonces, es falso que todos los demás tengamos una protección
si podamos llegar a tener una protección pro bono similar a la que tú tienes. También te concedo que la elección popular de jueces y magistrados podría tener como una de sus consecuencias la politización excesiva de los cuadros y tener consecuencias funestas. Es falso que esta reforma no va a combatir la corrupción entre ministros, magistrados y jueces, que yo no creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté intentando vengarse del Poder Judicial como lo caricaturizan. Yo creo que esta reforma es un poco el pretexto para vaciar, como yo lo he expresado, el pozo de agua de muchas gotas que conocemos de cierto que están envenenadas, porque son muy buenos para decirnos que no funciona, no funcionará, inclusive yo lo digo, no existe evidencia de que la nueva forma de elección popular de juzgadores nos va a dar una mejor justicia, pero tampoco nos dice la oposición cómo se justifica el sistema actual sin modificaciones. ¿Por qué de las resoluciones problemáticas de los juzgadores actuales? ¿Por qué soltaron a Mario Marín, a Lozoya, agresores sexuales, a César Duarte? ¿Por qué no han ido por Salinas Pliego? Sobre la representación, creo que hay que llamarla por su nombre. Me parece un sobreagandalle, un fraude a la Constitución, una forma falaz de interpretar el espíritu de la Constitución y de lo que dice el artículo sobre la sobrerepresentación. El López Obradorismo está demostrando ser una versión remodelada del priismo, pero con más respaldo electoral y con menos autocontención. Lo que la sobrerepresentación está buscando es un objetivo claramente político. El presidente quiere dejar todo armado antes de irse a la chingada, como llama su rancho, y que su partido pueda aprobar el plan C sin obstáculos, y eso requiere mayoría calificada en el Poder Legislativo, y la va a obtener vía la sobrerepresentación. A mí me parece, y a muchos expertos, abogados, constitucionalistas, obsceno que la fuerza política que obtuvo 54% de la votación pretenda agandallarse 73% de las curules y dejar a la oposición con solo el 27%. Y no es que yo apoye a la oposición, a esta oposición, a este PRI o a este PAN, pero yo le preguntaría a Vanessa y al auditorio, los que apoyan la sobrerepresentación, si estarían dispuestos a aplaudirla si el resultado hubiera sido que el PRI hubiera ganado con 54% de la votación y pretendiera agandallarse el 73% de las curules. Y seguramente Vanessa me va a decir que esto representa la voluntad del pueblo, 36 millones de votos, se merecen la sobrerepresentación porque el PRI se valió de ella en el pasado y ellos pisotearon también el espíritu de la Constitución, entonces Morena ahora se vale que también lo haga. Y creo que esos argumentos están borrando los orígenes históricos. ¿Con qué cerramos, Vanessa Romero? Creo que la cantaleta es muy convincente, y no me refiero a una cantaleta que diga Denise, sino una cantaleta en general de la oposición. Lo que señalan es que Morena, el PT... Perdón, yo no represento aquí a la oposición. Yo estoy representándome a mí misma y no hablo a nombre de ningún partido. No me metas en esta bolsa, te lo pediría muy respetuosamente. Muy bien, como Denise dice, a nombre propio y sin representar a nadie, y también lo dice en esos términos la oposición. Morena, PT y el Verde. Millones de votantes, yo no. Yo soy un analista, punto. Muy bien. Lo que Denise dice como analista independiente, y por cierto, esto que voy a decir también lo repite la de oposición, ojalá pueda escucharlo antes de negarlo, es que Morena, el PT y el Verde ganaron 55% de los votos en la elección del pasado 2 de junio y que con eso el INE les pretende dar el 74% de las curules en la Cámara de Diputados. Entonces la gente se pregunta, haciendo una simple resta, ¿cómo es posible que Morena y compañía vayan a tener 19% más de representantes de los que les dimos mediante el voto? La respuesta que le da Denise como analista independiente sin representar a nadie y también la oposición es: están haciendo trampa. Esto es un agandalle.
La respuesta verdadera es que nuestro sistema político de representación en Cámara de Diputados es mucho más complejo de eso. Nuestro sistema político de representación en Cámara de Diputados no responde a un sistema de representación pura, sino es un sistema híbrido, mixto, y tiene precisamente una explicación histórica. Recordemos esos tiempos que tanto nos recuerda Denise, los tiempos del viejo PRI, en donde era el partido único, inclusive llegando a la elección presidencial con un solo candidato sin oposición. Y en esos tiempos, como era absolutamente vergonzoso salir a la opinión internacional a decir López Portillo tuvo el 100% de los votos, tenemos el 100% del Congreso, empezaron a buscar cierta legitimidad democrática abriendo las puertas a la oposición. Entonces, lo que sucede es que los partidos de izquierda proponen crear una nueva especie de diputación que son los que conocemos como diputados plurinominales, los pluris, que corresponden a una representación proporcional. Si tú tuviste ese 30%, no obstante el PRI te ganó el 70%, te va a tocar algo de representación. Es por esa explicación histórica que en México hoy nos podemos atrever a decir que no tenemos un sistema de representación pura, sino un sistema híbrido. Independientemente de si nos gusta o no la agenda de Morena, lo que a Morena va a realizar con su mayoría legislativa, lo cierto es que hoy las disposiciones aplicables, tanto la Constitución como el Acuerdo General del INE del 2023, por cierto, aprobado por todos los partidos, señalan que así como lo propone este último dictamen del INE, íbamos a repartir los diputados de representación proporcional, porque ¿cómo funciona? Como van en coalición, Morena, PT y el Verde, el INE les pregunta a la coalición, oye, en caso de ganar el diputado de representación proporcional que corresponde a ese distrito, pues no te puedo dar los 3, ¿a quién quieres que se lo dé? Y eso es lo que conocemos como el famoso siglado. Morena, en su convenio de coalición, señala, si yo Morena, PT y Verde ganamos este distrito, lo voy a asignar al PT, a Morena o al Verde. Además, cumpliendo con un tema de afiliación efectiva. No es verdad tampoco este dicho de que Morena está utilizando al PT o al Verde para colocar a sus propios cuadros como si fueran cuadros de otros partidos. Lo siento, está buenísimo, interesantísimo el contraste de posturas, pero tenemos que ir al corte, es imposible pues que podamos continuar